Pequeño repaso del tema sistema digestivo. Del sistema digestivo lo que tenemos que recordar siempre es el proceso digestivo y su histología. Esas son las dos cositas que vamos a empezar y vamos a observar en este video. Mira, en primer lugar, nosotros vamos a tener al proceso digestivo como todas las fases o todos los mecanismos que va a sufrir el alimento cuando pasa por nuestro tubo digestivo, ¿no? El cual inicia desde la boca y termina hasta el ano, ¿entendido? Desde que el alimento ingresa por la boca, sufre la modificación de la saliva y la modificación de los dientes a través de la masticación para que este alimento sea más fácil su digestión. ¿Cómo se le llama eso? El bolo alimenticio. ¿Dónde se forma el bolo alimenticio? En la boca. ¿Y cómo se le va a llamar a ese proceso? La famosa ingestión. El segundo proceso va a ser el paso del bolo alimenticio de la boca hacia el estómago, llamándose a este proceso la deglución. También se le llama movimiento del alimento o también se le llama peristaltismo. Esta deglución va a cursar con tres fases. Las tres fases son la fase oral o bucal, fase faríngea y la fase esofágica. ¿Por qué decimos que la fase oral es voluntaria? Porque tú decides si el bolo alimenticio lo deglutes o tú decides si el bolo alimenticio lo escupes o lo arrojas de la boca, ¿entendido? Por eso que es voluntaria. Pero ya cuando el bolo alimenticio está en la faringe o en el esófago, ya la fase se vuelve involuntaria porque ya no puede tener regreso, salvo a través de un procedimiento llamado vómito. Cuando el vómito se realiza, si el alimento, todo el contenido del estómago puede regresar hacia la boca, pero eso se llama movimiento antiperistáltico, que no es normal, pero es un mecanismo de defensa que tenemos. Entonces, segunda fase, la deglución. Pregunta, ¿el bolo alimenticio sufre alguna modificación? No, muchachos, solamente se desplaza hacia el estómago. Pero cuando el bolo alimenticio llega al estómago, ese bolo alimenticio va a sufrir la modificación o la mezcla con el jugo gástrico. ¿Cómo se le va a llamar a este nuevo elemento? Se le llama quimo. ¿Y dónde se transforma el quimo? En el estómago. Pregunta de examen. Ahora, a eso se llama quimificación del alimento, ¿verdad? Respuesta estómago, no te olvides de marcar eso. Y aquí vamos a hablar del tercer proceso llamado digestión o el famoso ataque enzimático. Esta digestión no necesariamente empieza en el estómago. Mira que hay un elemento que inicia su digestión en la boca. ¿Cómo se llama ese elemento? Los carbohidratos, gracias a la amilasa salival, también llamada tialina. ¿Sí? La tialina o amilasa salival es la que va a romper a los carbohidratos e inicia su digestión en la boca. Pero en el estómago va a iniciar la digestión aérea. ¿Quién va a iniciar? Las proteínas. ¿Gracias a quién? Gracias a la enzima llamada pepsina. La pepsina que se produce en el estómago. Una vez que el estómago ya digirió el alimento, este alimento pasa al intestino delgado para completar la digestión. En el duodeno hay una digestión intestinal, ¿cierto? Y una vez que en el duodeno se mezcla el quimo con la bilis, con el jugo intestinal y con el jugo pancreático, a eso se le va a denominar quilo. ¿Y en qué fase ya estamos? En la fase de absorción o asimilación. Es aquí lo más importante de la digestión, muchachos, de todo el proceso digestivo, donde el alimento que fue digerido, que ya ingresó a nuestra boca, ya está en el intestino delgado, va a pasar del intestino o de las vellosidades intestinales hacia la sangre. ¿Y para qué pasa la sangre? Para que la sangre a través de los vasos sanguíneos y la circulación lo lleve a todo nuestro cuerpo y nosotros podamos estar bien nutridos, ¿entendido? ¿Qué ocurre en la niñez? En la niñez va a haber ciertos organismos, ciertos patógenos, ciertos elementos como los parásitos que se quedan en el intestino y evitan que todos los nutrientes que nos estamos alimentando pasen a la sangre. Por eso que todo niño que tiene parásitos, ¿cuál es la consecuencia más inmediata? La anemia. El niño tiene problemas para estudiar, se cansa más rápido, tiene sueño todo el día, para pálido, ojeroso, no duerme correctamente en la noche. La mamá siempre dice, doctor, mi hijito bota bastante baba, así se expresa, o le rechinan los dientes en la noche, o cada vez hasta que se rasca el botito o la nariz, así parece que se hubiese metido su vida, ¿no? Y este niño, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es parásitos. ¿Qué hacemos? Lo desparasitamos con diferentes tipos de antiparasitarios
obviamente después de un examen de heces o hasta de sangre, y vamos a ver cómo este niño empieza a levantar su hemoglobina, comiendo lo mismo, por si acaso. Claro que siempre le damos un complemento, ¿no? Sulfato ferroso, complejo B, bueno, cualquier tipo de complemento o suplemento que hace o que recomienda el pediatra, ¿no? Entonces, pero una vez que ya todos los nutrientes pasaron del intestino a la sangre, ¿qué ocurre? La defecación. ¿Y qué ocurre en la defecación? Que vamos a eliminar las heces. Por si acaso, las heces es el conjunto de alimentos que ya no se ha digerido y mucho menos se ha absorbido. ¿Entendido? Cuando las heces salen muy sólidas, se llama el proceso constipación. Cuando el proceso tiene mucha agua, se llama deposición líquidas o diarreas, ¿no? Ese es el mecanismo. Jóvenes, cuanto más tiempo pasa las heces en nuestro intestino grueso, más sólido va a salir. Es por eso que es incorrecto que las personas traten de soportar la defecación. Porque cuando nosotros ya tenemos la activación del plexo sacro, para el parasimpático debemos de acudir al baño a evacuar esta vía. Si tú diríamos así en términos criollos, lo aguantas en las heces, después de las 2-3 horas que tú vas al baño o a los servicios higiénicos, estas heces van a salir más sólidas por si acaso, generando problemas de futuro, ¿cierto? Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, como resumen decimos que el alimento se transforma en bolo alimenticio. ¿De qué sigue? Habla del quimo, en kilo y de kilo, las heces. La histología del tubo digestivo va a tener 4 elementos que de afuera hacia adentro son. El primero, adventicio seroso. Se dice que tiene capa adventicia un elemento del tubo digestivo cuando se encuentra por encima del diafragma. Por eso que aquí hemos puesto una estructura supradiafragmática. ¿Y cuándo se va a llamar serosa? Se va a llamar serosa cuando la estructura es infradiafragmática. Es más, le llamamos serosa o también le vamos a poner que se relaciona con el peritoneo. ¿Pero qué peritoneo? El peritoneo visceral. No te vayas a olvidar, ¿sí? La capa 2 es la capa muscular, donde vamos a tener 2 capas musculares. Una capa muscular externa, como tú puedes ver, llamada longitudinal, y una capa interna que tiene forma circular, ¿verdad? Por eso que aquí la mnemotecnia siempre es cile. ¿Qué significa cile, amigos? Circular, interna, longitudinal, externa. ¿Qué tipo de músculo liso o qué tipo de músculo tenemos? Primero, un tejido muscular liso. ¿Y qué tipo de liso? ¿Liso visceral o multiunitario? El liso visceral. En este músculo liso visceral van a estar unas neuronas que forman el famoso plexo de Auerbach, el que permite el peristaltismo. La tercera capa se va a llamar la capa submucosa. Y en esta capa submucosa también vamos a tener unos nervios. Estos nervios se van a llamar el plexo de Meissner. Y el plexo de Meissner va a permitir la secreción de todas las glándulas que tenemos en nuestro tubo digestivo. ¿Entendido? Por ejemplo, las células calciformes, glándulas de Brunner, glándulas mucosas, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos permiten la secreción de esas glándulas. Aquí vamos a tener algo adicional. La glándula de Brunner en el duodeno y las glándulas que forman las placas de Peyer que se van a encontrar en el hígado. Por si acaso, estas placas de Peyer son nódulos linfáticos, nódulos linfoides que nos protegen de la invasión bacteriana del colon. Y finalmente, la última capa llamada mucosa, la más interna. Aquí presentamos un epitelio y un colon o lámina propia. El epitelio va a depender de la boca hasta el ano. La boca, la faringe y el esófago, estratificado, plano, no queratinizado. El estómago y el intestino grueso, epitelio simple cilíndrico no modificado. Mientras que el intestino delgado va a tener epitelio simple cilíndrico. En algunos libros aparece epitelio simple cilíndrico modificado, pero tú ya sabes cuál es la modificación, ¿verdad? ¿Cuál es la modificación? Que tiene microvellosidades o, como dice el libro, con chapa estriada. O mira lo que dice el libro Tórtola, en borde de cepillo. El borde de cepillo es lo mismo decir microvellosidades o es lo mismo decir chapa estriada. Entonces, jóvenes, resumen de 30 segundos. El proceso digestivo consta de 5 fases. La primera fase, ingestión. Segunda fase, deglución. Tercera fase, digestión. Cuarta fase, absorción. Y la quinta fase, la defecación. El alimento pasa de ser alimento a bolo alimenticio, a quimo, a kilo y a heces. ¿Dónde se forma el quimo? Estómago. ¿Dónde se forma el kilo? Intestino delgado. ¿Dónde se forman las heces? Intestino grueso. Y la histología del tubo digestivo son 4.
La capa más superficial se llama adventicia o serosa. La capa que le continúa es la capa muscular. La capa que le sigue es la capa submucosa. Y la capa más profunda, la que está en contacto con el alimento, se llama mucosa. Se dice que cuando la mucosa sufre lesión crónica, a eso se le va a llamar, si es en la mucosa del estómago, gastritis. Si la lesión continúa en la mucosa, continúa, ¿a quién le va a continuar? A la submucosa, y eso ya no se llama gastritis. Ahora se hace una herida, como un hueco dentro de esa mucosa que llega hasta la submucosa, llamada úlcera, que si en este caso es en el estómago, se va a llamar úlcera gástrica. Si es en el duodeno, úlcera duodenal, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso sigue progresando, acuérdate que ya empieza a cambiar de células, o sea, una neoplasia. Y la neoplasia más conocida que vamos a tener acá en este tubo digestivo es el cáncer de estómago. También acuérdense que existe cáncer de colon, ¿verdad? Que son los cánceres que están en boga ahorita en nuestra sociedad. Bueno, es un pequeño repaso, espero que les sirva. Complétenlo rapidito para ya empezar con todo el tracto digestivo. No, antes de eso, el siguiente video vamos a ver glándulas anexas mejor, que sería muy importante que lo podamos observar. ¿Entendido? Listo, muchas gracias. ¿Ya copiaron, chicos?